Hola, mi nombre es Yamil Chalave. Bienvenidos a Historia de las Piñas. En capítulos anteriores hemos hablado acerca de la Edad Media, sus orígenes, sus características en distintas partes del mundo y lo problemático que resulta como concepto histórico, al punto de que es difícil hablar de Edad Media fuera de Europa. Además, existe al día de hoy una fuerte romantización acerca de este periodo, elaborada por la literatura, el cine y otros medios de comunicación. Pensamos en la Edad Media e inmediatamente visualizamos imponentes castillos, caballeros valientes en sus elaboradas armaduras y guerras brutales motorizadas por el honor y la religión. ¿Cómo? ¿No tenemos presupuesto para hablar de eso? Bueno, Andrés, nuestro director, me dice que no vamos a desarrollar ninguno de esos temas. En su lugar, trataremos de elaborar un aburrido y decepcionante vistazo general acerca de la vida cotidiana de los habitantes del continente europeo a lo largo de los 1000 años del medioevo. Y nada mejor para hacerlo que hablar sobre feudalismo, el sistema social que organizó esa vida cotidiana. Así que si quieren saber sobre una época en la que las intrigas familiares era una forma común de luchar por el poder, era más fácil conseguir cerveza que agua potable, al menos bajo los estándares actuales, y podía ser legal que te azotaran por cazar un ciervo, les invitamos a quedarse. Así es, hoy en Historia de las Piñas, el feudalismo. Hablar de feudalismo es hablar de un concepto polisémico que, aún en la actualidad, está sujeto a polémicas entre historiadores. Para los propósitos de este video vamos a definirlo como el sistema que organizó las áreas de la vida cotidiana en Europa durante la Edad Media. Su periodo clásico va de los siglos XI al XIII, aunque muchos de sus elementos continuaron existiendo a lo largo de la modernidad, algunos de los cuales incluso fueron trasladados a América con la conquista europea. Ahora, ¿cuáles fueron los orígenes de este sistema? En el capítulo 4 vimos cómo, entre los siglos 5 y 7, se formaron una serie de reinos en Europa Occidental tras las invasiones germánicas. También vimos que esos reinos atravesaron una serie de dificultades. La autoridad de sus reyes era muy débil, incapacitándolos para recaudar impuestos y formar un ejército permanente. Las frecuentes guerras por el trono entre las familias de la aristocracia y el bandolerismo generaron inestabilidad política y social, favoreciendo la ruralización de la vida y la economía, a la vez que disminuían los intercambios comerciales y la calidad de vida de la población en general empeoraba. Ahora, podríamos culpar a los germanos por el fracaso de sus reinos, pero de fondo lo que ocurría algo más profundo. Se estaba descomponiendo el antiguo sistema romano sin que uno nuevo lo reemplazara. Y entonces llegaron los vikingos, gigantescos guerreros, sedientos de sangre, con cuernos en sus cascos que asolaron el continente europeo. ¿Qué? ¿Tampoco? O sea, además de romper la ilusión con la Edad Media, ¿vamos a romper también la ilusión con los vikingos? Andrés me obliga a decirles que los vikingos no eran más feroces que otros guerreros de la época, sus cascos no tenían cuernos, y aunque eran más altos que la mayoría de los europeos, dada la desnutrición crónica de aquel entonces, en promedio medían alrededor de 1,70 m. Lo que los vikingos sí tenían es que eran excelentes navegantes. Con sus drácars, barcos largos con poco calado, podían recorrer las costas con velocidad y adentrarse por el lecho de los ríos sin ser detectados. Además, como eran politeístas, no tenían miedo de atacar y saquear monasterios e iglesias, algo a lo que no se animaban la mayoría de los guerreros cristianos por temor a una eternidad de tormentos en el infierno. En realidad, los vikingos formaron parte de un evento mayor, una segunda oleada de invasiones que se dio durante los siglos 9 y 10. Y así, mientras que nuestros amigos sin cascos en sus cuernos atacaban... ¿Cascos en sus cuernos? ¿Por qué dije eso? Entonces, mientras los vikingos atacaban desde el norte, otros pueblos se abalanzaban sobre Europa. Desde el sur, piratas musulmanes saqueaban las ciudades cristianas del mar Mediterráneo, mientras que desde el este lo hicieron jinetes magiares y eslavos. Estas nuevas invasiones agudizaron el clima de violencia, desamparo e inestabilidad que ya existía en Europa Occidental. Los reyes germanos fueron incapaces de garantizar la paz, tarea que recayó sobre las aristocracias locales. De este modo, se fue cristalizando un nuevo sistema político, económico y social, el feudalismo.
A nivel político, la palabra clave para hablar de feudalismo es fragmentación. Al igual que en la antigüedad, durante la Edad Media la forma de gobierno más común fueron las monarquías, con la particularidad de que, mientras en Asia, África y América esas monarquías eran estados centralizados en cuya cúspide se hallaba una persona que concentraba todo el poder, en Europa los reyes eran bastante débiles. En los hechos, cada reino europeo era un conjunto de territorios gobernados por las aristocracias guerreras o religiosas de cada región, y era usual que estas aristocracias se enfrentaran entre sí o contra sus propios reyes. Los jefes aristocráticos reunían en sus manos las funciones políticas, militares y judiciales del territorio bajo su dominio, el cual recibía el nombre de feudo. De este modo, y empleando títulos como conde, marqués o duque, se convirtieron en señores feudales. Como tales, tenían un ejército personal, recaudaban impuestos, creaban leyes dentro de sus territorios y algunos hasta acuñaron su propia moneda. ¿Y qué pasaba con el rey? Era uno más entre esos señores feudales, con suerte el más importante. Pero entonces, ¿cómo se organizaban estos reinos? Veámoslo en una animación. Los territorios de cada reino se relacionaban entre sí a través de lazos personales o familiares, una práctica heredada de los pueblos germanos. Estos lazos reciben el nombre de pactos feudo-vasalláticos. Todo empezaba cuando un señor feudal poderoso le entregaba el dominio de un feudo a un aristócrata más débil, llamado vasallo, a cambio de su lealtad y apoyo militar. A su vez, este último podía tener sus propios vasallos o jurar lealtad a otros señores feudales. Allí estaba la raíz de la fragmentación del poder y de muchos de los conflictos políticos medievales. En vez de obedecer todos a una misma autoridad, en este caso el rey, había un puñado de familias compitiendo constantemente por el poder. Resulta fundamental entender que ni los reinos ni los feudos eran territorios estables y definidos, y la amplia mayoría de sus habitantes se identificaban más con la comunidad religiosa a la que pertenecían o con el señor feudal que los gobernaba antes que con su país o nación. Hasta acá, esa sería la perspectiva de la historiografía tradicional sobre el feudalismo. Una mirada centrada casi de forma exclusiva en las relaciones entre los miembros de las clases dominantes de la sociedad. Precisamente en ese sentido, el historiador belga Henri Pirenne, en su libro Historia económica y social de la Edad Media, afirmó que la aparición del feudalismo no es más que la repercusión en el orden político de la regresión de la sociedad a una civilización puramente rural. Con el tiempo fueron apareciendo otros enfoques que analizaron otros aspectos de este sistema. Así, por ejemplo, en su libro Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, el historiador inglés Perry Anderson definió al feudalismo como un modo de producción dominado por la tierra y una economía natural, en la cual ni el trabajo ni los productos del trabajo eran mercancías, y donde el campesino estaba unido a la tierra por la servidumbre, una coerción extraeconómica cuyo resultado era la amalgama jurídica entre explotación económica y autoridad política. Ocurre que, a nivel económico, el feudalismo tuvo dos características fundamentales. Por un lado, se trató de una economía agraria, ya que la agricultura era la principal actividad, aquella a la que se dedicaba la mayoría de la población. Y por otro lado, fue también una economía cerrada. A diferencia de la economía actual, que es abierta, monetaria y mercantil, durante el feudalismo la agricultura era de subsistencia. O sea, cada feudo era autosuficiente y sus habitantes producían los bienes básicos necesarios para sobrevivir. ¿Qué significa esto? Ya habíamos dicho que, durante la Edad Media, los intercambios comerciales en Europa se redujeron al mínimo, al punto de que hubo regiones que dejaron de utilizar la moneda durante siglos. Ahora, si tenemos en cuenta que a través de las rutas comerciales viajaban no solo mercancías, sino también el conocimiento y los avances técnicos, esto explica por qué, cuando comparamos con otras civilizaciones del periodo, como la islámica o la china, la Europa medieval va a ser una región profundamente atrasada. Por ejemplo, los antiguos romanos habían creado acueductos, complejas obras de ingeniería con las que llevaban agua potable a sus ciudades y desagotaban las aguas servidas. Esa práctica, que fue continuada y hasta superada por el mundo islámico, en la Europa medieval se perdió, al punto de que era común que las fuentes de agua potable se contaminaran con excrementos y bacterias, desatando enfermedades y causando altos niveles de mortandad, especialmente entre niños. Nos podés mostrar construcciones monumentales
ejércitos disciplinados, arte elaborado, pero si querés convencernos de que somos una civilización, garantizanos agua sin caca. La unidad económica básica del feudalismo, como indica su nombre, era el feudo o señorío. Este consistía en un territorio compuesto por ciertos elementos. En primer lugar, el castillo o fortaleza del señor feudal, donde éste vivía junto a su familia, sus guerreros y sus sirvientes. Y sobre todo, desde donde ejercía su dominio sobre el feudo. En la Edad Media no existía la noción de propiedad privada que manejamos en la actualidad. Es decir, el señor no era el dueño del feudo. Sí era, en cambio, quien tenía el derecho de ejercer su dominio sobre ese territorio y las personas que lo habitaban. Algo que hacía desde su castillo o fortaleza. El segundo elemento eran las tierras o cultivos del señor feudal, donde los campesinos del feudo eran obligados a trabajar periódicamente para proveer de recursos al señor feudal. En tercer lugar, se hallaban las aldeas de los campesinos, donde estos vivían y se encontraban los cultivos que trabajaban para su propio consumo. Y por último estaban las tierras comunales. Como su nombre lo indica, se trataba de tierras disponibles para el uso de todos los habitantes del feudo, como por ejemplo bosques en los cuales cazar o obtener madera, praderas para que pastara el ganado o lagos y lagunas donde se podía pescar. Las tierras comunales eran una fuente importante de recursos extra que no podían obtenerse con la agricultura. A lo largo de la Edad Media hubo una puja constante, a veces conflictiva, entre campesinos y señores feudales por el uso de las tierras comunales. Muchos señores feudales trataron de limitar el acceso de los campesinos a las tierras comunales, llegando a castigar físicamente a aquellos que infringían sus reglas. Por ejemplo, al cazar animales que estaban reservados para la aristocracia, como los ciervos o jabalíes. Para ir cerrando, vamos a hablar de la sociedad feudal. Esta estaba dividida en estamentos, grupos sociales cerrados y determinados por el nacimiento. ¿Qué significa esto? Que la posición de una persona en la sociedad estaba marcada por su familia de origen. Es decir, si alguien nacía en una familia campesina, no importaba cuánto se esforzara, su situación no iba a cambiar. Y si alguien nacía en una familia de la aristocracia o nobleza, por más que dilapidara sus riquezas, siempre iba a estar por encima del resto de la sociedad. Además, se trataba de una sociedad patriarcal, algo que a esta altura suponemos que no sorprende absolutamente a nadie, ya que las mujeres estaban sometidas a los varones en todos los órdenes de la vida. En general, no podían acceder a la educación ni a la propiedad y eran consideradas inferiores intelectual y moralmente a los varones. Las mujeres campesinas, que trabajaban a la par de los hombres, no podían apropiarse del fruto de su trabajo, ni siquiera podían elegir con quién casarse, algo que sucedía sobre todo entre las mujeres de la nobleza, pues sus padres acordaban sus matrimonios como una manera de vincular políticamente distintas familias de la aristocracia. A grandes rasgos, la sociedad feudal se dividía en dos grupos. En la cima estaban los privilegiados, el grupo dominante de la sociedad, integrado por las familias de la aristocracia o nobleza y por las autoridades de la iglesia. Entre sus distintos derechos estaban la posibilidad de tener un feudo, portar armas y ocupar altos cargos en el gobierno, el ejército o la iglesia. Además, se hallaban exceptuados de realizar tareas manuales y pagar tributos, impuestos o rentas. Por el contrario, eran ellos quienes los cobraban. En la base de la sociedad se encontraban los plebeyos o gente común. Constituían la enorme mayoría de la población, alrededor del 85%, y carecían de los derechos que tenían los privilegiados. No podían poseer un feudo, ni portar armas u ocupar altos cargos. Por el contrario, realizaban las tareas manuales que sostenían a toda la sociedad. Además, estaban obligados a pagar distintos tipos de impuestos o rentas a los privilegiados, entregando dinero o una parte de su cosecha o realizando trabajos forzados para el señor feudal. Incluso una buena parte de los campesinos eran siervos, personas sometidas a la servidumbre que ni siquiera se podían trasladar, casarse ni heredar sin el permiso de su señor feudal. La idea de fondo de la relación entre privilegiados y plebeyos era la de un pacto. Los campesinos aportaban sus recursos y trabajo a cambio de la protección militar y espiritual de los señores feudales, algo que en una época tan insegura e inestable como la Edad Media, la mayoría de los campesinos estuvieron dispuestos a aceptar. Ahora, si los campesinos se negaban a cumplir su parte, no iba a aparecer inmediatamente un grupo de, por ejemplo, vikingos a saquear la aldea y matar a todos. No, lo más probable es que fuera el propio señor feudal y sus caballeros quienes hicieran eso antes que nadie. Igualitos a una patota de rugby chetos.
pero con espadas. Y con esto llegamos al final. Hagamos un repaso del episodio. Empezamos por los orígenes del feudalismo, en medio de la situación de inestabilidad y desamparo de los reinos católicos de Europa Occidental, agravada por la segunda oleada de invasiones. Luego describimos sus características. A nivel político, la fragmentación del poder a través de los pactos feudo-vasalláticos. A nivel económico, una agricultura de subsistencia organizada en torno al feudo por medio de la servidumbre. Y a nivel social, dos estamentos: los privilegiados y los plebeyos. En última instancia, el feudalismo, al igual que cualquier otro sistema social, se mantuvo en la medida que hubo personas que lo aceptaron y sostuvieron, al margen de si se beneficiaban o perjudicaban del mismo. Precisamente, para tratar de entender un poco la mentalidad de la época, en el próximo capítulo analizaremos la religión durante la Edad Media. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. ¡Nos vemos!